Hola, mi nombre es Walter Ruiz y quiero estudiar contigo a Jesús en las profecías de Daniel. Este es el título de este sermón. Cuando uno abre el libro de Daniel, uno encuentra en este libro una cosa maravillosa. El libro contiene una serie de maravillosas, de hermosas profecías que nos hablan acerca del destino del mundo, pero sobre todo en el centro de cada una de esas profecías se encuentra Cristo Jesús. La primera gran profecía, que es la más sencilla de entender de todas las profecías de tiempo de la Biblia, se encuentra en Daniel capítulo 2. En este pasaje, Dios va a mostrarle al rey Nabucodonosor una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho y los brazos eran de plata, las caderas de la estatua eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de esta gran imagen eran de hierro y barro cocido. En esta sencilla visión Dios le estaba mostrando al gobernante del imperio más poderoso de esa época que Él es el rey del universo y le estaba mostrando los sucesivos reinos que se iban a levantar sobre este mundo. Es una visión muy general, pero es una visión grandiosa acerca del futuro que Dios le da al rey Nabucodonosor allá en el siglo sexto antes de Cristo Jesús. Muy bien, la interpretación de este sueño es bien sencilla. La cabeza de oro de la estatua representaba a Babilonia, el pecho y brazos de plata representaban a otro reino que se levantaría después de Babilonia. En la historia esto se va a conocer también en la Biblia como el gran imperio medo-persa o también conocido como Persa, donde ahora es Irán. El bronce, que es la siguiente etapa de la estatua de diferentes metales, es el reino de Grecia y el hierro que aparece en las piernas de la estatua es una representación el siguiente gran imperio que se levantaría en la historia de este mundo, el imperio romano. Hasta hoy día nosotros tenemos vestigios de la grandeza de estos reinos. Por ejemplo, de Babilonia, yo tengo acá mi reloj y si tú ves tu reloj ahí redondito, ¿verdad? Con los números, con los 12 números, ese sistema fue inventado por los babilonios. De hecho, el que tengamos 360 grados, por ejemplo, en una brújula y en una circunferencia, eso también fue inventado por los babilonios. La ciencia de ese gran imperio hasta ahora se manifiesta en nuestras vidas. Hablando un poquito de los medopersas, también tenemos bastante influencia la influencia de la religión medopersa, por ejemplo, en diversas religiones cristianas que hay en nuestro mundo, en diversas religiones que hay también en otros lugares. También tenemos la influencia de la cultura griega, esa sí la tenemos bastante. Por ejemplo, cuando estoy mal de los ojos, me voy al oftalmólogo, ¿verdad? Si quiero estudiar acerca de las plantas y acerca de los animalitos, me voy a estudiar biología. Todas esas son palabras griegas. De los romanos también tenemos el latín en nuestro idioma. El idioma castellano es un derivado directo del latín que se hablaba en el antiguo imperio romano y así sucesivamente. Estos grandes imperios pasaron, sucedieron la gran profecía de Daniel capítulo 2 que llega hasta el fin del tiempo, porque en la última etapa se habla de un reino dividido, o sea que en los territorios del Imperio Romano se dividiría en una multitud de reinos que no se volverían a unir jamás. Incluso la profecía de Daniel dice que ellos tratarían de unirse por medio de alianzas humanas, pero nunca lo lograrían, así como el hierro no se junta con el barro, y esto ha pasado a lo largo de la historia. Una vez que se rompe el Imperio Romano, tú miras el mapa de Europa, por ejemplo, en Sudamérica no estamos bueno, en Sudamérica también ha habido división de países, pero no tanto como en Europa. Los países en Sudamérica, de donde yo vengo, son bien grandes. En Europa parece que un vidrio se hubiera roto en un montón de pedacitos, porque ahí están todos los países que una vez fueron el gran imperio romano. Ha habido intentos e intentos de reunificar estos países, pero la última etapa de la profecía bíblica siempre se ha cumplido. En algún momento Napoleón intentó unificar toda Europa, hasta se hizo coronar como emperador del Sacro Imperio Romano. Hitler, con su nazismo, ahí en la Segunda Guerra Mundial otra vez trató de unificar todo el mundo, usaba el ejército nazi de esa época, usaban símbolos del Imperio Romano tratando de revivir, jamás no se pudo. Hoy día tenemos una Unión Europea que no abarca de paso todos los países donde estaba antes el Imperio Romano,
la profecía se sigue cumpliendo, pero incluso esta pretendida unión que se ha tratado de hacer con una misma moneda en muchos de los países que componen Europa y diversos acuerdos, libre tráfico de gente y todo, se ve amenazada cada vez que hay una crisis mundial y que esta supuesta unión tiene que enfrentar muchos estudiosos y periodistas y gente que conoce de política han llamado a la Unión Europea una unión de barro, como que la profecía bíblica se sigue cumpliendo. Y en los últimos días, uno de los miembros más grandes de Europa, más importantes, Gran Bretaña, se alejó del bloque de la Unión Europea. Otra vez, la profecía se está cumpliendo y se sigue cumpliendo. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? En Daniel capítulo 2, Cristo Jesús aparece como un rey, como un rey. Dice Daniel capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En Daniel 2, la figura de Cristo Jesús es un gran reino. Dice, una piedra que no es cortada con mano humana, viene del cielo, hiere en los pies a la estatua y crece esa piedra hasta formar una montaña que llena toda la tierra. Un reino que viene en el futuro. Ahora estamos viviendo en esa etapa, la última etapa de la historia de la estatua, los reinos divididos. Falta poco para que Cristo Jesús venga. Y cuando Cristo Jesús venga, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para poner en esta tierra un reino que nunca será destruido. Y la profecía se seguirá cumpliendo. Qué maravillosa que es la Biblia, ¿verdad? Bueno, un poquito más adelante en el libro de Daniel va a aparecer otra profecía, la profecía de Daniel capítulo 7. En esa profecía también se va a volver a repasar. Las profecías bíblicas son algo así como un espiral. Primero Dios nos explica una profecía, después Dios nos da otra profecía. En el libro de Daniel y en Apocalipsis se va a ver también esto, donde se repiten ciertos elementos y se dan otros nuevos. Y así sucesivamente. Se repite en la siguiente profecía elementos de la anterior y se dan nuevos elementos para que podamos entender bien, para que podamos ver cómo se comunican estas profecías y en cada nueva profecía se van dando más datos incluso de las que ya se vieron. Es una cosa bien interesante de la palabra de Dios. Bueno, en Daniel 7 aparece la visión de las cuatro bestias, La primera bestia es un león, después aparece un oso, aparece un leopardo, aparece una bestia grande y terrible con dientes de hierro, garras de hierro. Aquí hay un paralelo con Daniel 2, evidentemente. De esta bestia ya se va a explorar un poco más. En Daniel capítulo 7 se explica un poco más qué es lo que pasaría en el tiempo de esta última bestia de hierro. Tiene 10 cuernos y pasan ciertas cosas. Después de los 10 cuernos que aparecen en este mundo, aparece un cuerno pequeño que hace muchas cosas malas, trata de perseguir a los santos de Dios. Luego de esto viene un juicio a favor de los santos del Altísimo y luego de esto viene el reino de Dios. Esta última parte es tan importante que se repite hasta 3 veces esta secuencia. En el tiempo del fin, habría un momento donde el cuerno pequeño dominaría sobre la tierra, luego habría un juicio a favor de los santos del Altísimo, y luego vendría el reino de Dios. Cuando tú pones estas dos profecías en paralelo, es impresionante ver cómo, por ejemplo, el león de Daniel 7 es el equivalente al oro de la estatua de Daniel capítulo 2, se refieren al mismo imperio. En cuanto a la cuarta bestia de Daniel 7 se parece mucho al cuarto metal de la estatua, el hierro de las piernas de Daniel capítulo 2. De hecho, la bestia tiene dientes de hierro, a más señales. Entonces, evidentemente estamos hablando de profecías en paralelo. Pero Daniel 7 nos va a mostrar que esta bestia terrible en su momento más grande va a desarrollar 10 cuernos en su cabeza y de uno de esos 10 cuernos va a aparecer un cuerno pequeño y este cuerno pequeño haría una cantidad de cosas terribles allí en la profecía bíblica, pero este cuerno pequeño que atacaría, por un lado, militarmente, geográficamente, tendría un poder civil, militar muy fuerte, en algún momento también empezaría a atacar a Dios,
atacar a Dios, se crearía una amalgamación, un tipo de poder diferente que no solamente tiene poder militar, poder civil, sino también tiene un poder religioso, una mezcla entre religiosidad y poder civil. Esto está bien claro en la historia, esto aparece allí bien claro en la historia. Este periodo se conoce en la historia universal como la Edad Media, cuando había una institución que era una mezcla de poder civil y poder religioso que dominaba sobre este mundo de una forma opresiva, y que perseguía a los santos de Dios, que atacaba a Dios, que atacaba la doctrina de Dios. Aparece esto allí, este no es un tema específico sobre Daniel capítulo 7, bueno, ese cuerno pequeño aparece allí, pero después de este periodo del cuerno pequeño, viene el juicio a los santos del Altísimo y después viene allí el reino de Dios. En Daniel capítulo 7, Jesús aparece como nuestro sumo sacerdote. Daniel capítulo 7, versículo 10, va a decir algo bien bonito. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. He aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado dominio, la majestad y la realeza. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Allí en medio de los ataques de este cuerno pequeño, en medio de todas estas cosas tremendas que están pasando, se presenta, aparece la imagen de el Hijo del Hombre, intercediendo como un sacerdote con vestido de lino, como un sacerdote intercediendo por su pueblo. Ya no parece un rey victorioso, sonriente, poderoso, que viene a instaurar un nuevo reino en este mundo. Cristo aparece ahora como un sacerdote intercediendo por su pueblo, intercediendo por los pecados de su pueblo. Interesante la figura, cómo aparece Cristo Jesús en esta segunda gran profecía del libro de Apocalipsis. Vamos avanzando un poquito más. Daniel capítulo 8 tiene también otra profecía. Ya no se tocan ciertos elementos de Daniel 2 y 7. Ahora hay un nuevo énfasis. Ahora hay un énfasis bien importante hay una relación entre Daniel 7 y 8. Evidentemente hay elementos que se dan en paralelo. En Daniel 7 es el capítulo donde se habla más de ese juicio a los santos del Altísimo, que es muy importante, que es un periodo que empieza entre el año 538 y termina en 1798. Esto se cumplió históricamente tal cual. Bueno, esto pasó allí, este periodo del cuerno pequeño que es bien señalado en Daniel 7, pero después de eso viene el juicio en favor de los santos del Altísimo, que en Daniel 8 es llamado la purificación del santuario. ¿De qué hay conexión entre estos dos capítulos de la Biblia? Es claro, porque en Daniel capítulo 7 se habla de un juicio en favor de los santos del Altísimo y sabes, en la mentalidad judía el día central del año donde hay un juicio, donde se revisan los libros de Dios que aparecen bien claritos ahí en Daniel 7, se le llama la fiesta del Yom Kippur. Es el día de la expiación, el día de la purificación del santuario, que así va a ser llamado en Daniel capítulo 8. El mismo elemento en paralelo se llama así en Daniel capítulo 8 y los animalitos que aparecen en Daniel capítulo 8 son animalitos relacionados directamente con el Yom Kippur. Son los animales que eran sacrificados, el tipo de animales que eran sacrificados en el Yom Kippur. Así que hay una relación bien clara entre el juicio a los santos y la purificación del santuario en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 14, también va a aparecer otra profecía de la Biblia que se llama la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que nos muestra la fecha en cuando el juicio comenzaría. Dice, después de 2300 tardes y mañanas vendría el juicio investigador. Pero no se da en Daniel capítulo 8 el momento de inicio, porque en Daniel capítulo 8 aparece una profecía que no termina de ser explicada. ¿Está bien? Bueno, interesante. Finalmente, en Daniel capítulo 8 aparece el último evento, es el cuerno pequeño que es destruido por Dios, porque eso es lo que va a pasar en la segunda venida, eso es lo que va a pasar cuando Cristo Jesús venga, el cuerno pequeño será destruido. En Daniel capítulo 8, Cristo Jesús aparece como un príncipe, el cual es atacado por el cuerno pequeño. Dice la palabra de Dios que este cuerno pequeño ataca, dice, contra el príncipe de los ejércitos se levantará, pero será quebrado, aunque no por mano humana. Y después va a decir en Daniel capítulo 8 que este cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército del cielo
echa por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó, se engrandeció contra el jefe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado, él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Pero aquí en Daniel capítulo 8 aparece Cristo Jesús como un príncipe. Y un príncipe porque Él es el jefe de los ejércitos de Dios. ¿Quiénes son el ejército de Dios? El ejército de Dios son sus ángeles. Y Cristo Jesús aparece como el jefe de los ángeles, el príncipe de los ejércitos de Dios. Ahora, este príncipe de los ejércitos de Dios no está sonriente, está siendo atacado por este cuerno pequeño. Pasamos de un rey gozoso, victorioso en Daniel 2, a un sacerdote que está clamando a Dios por los pecados de su pueblo en Daniel capítulo 7, a un príncipe que está siendo atacado terriblemente por una institución humana que es una mezcla de paganismo con cristianismo, con poder civil, que ataca a Dios durante un periodo de la historia muy, muy grande, hasta cuando Dios empieza a hacer justicia con la purificación del santuario. Ahora, en Daniel capítulo 9 se termina de explicar la profecía de Daniel capítulo 8. Esto es algo muy importante. En Daniel capítulo 9 hay una oración en la primera parte y después se termina de explicar lo que no se termina de explicar en la profecía de Daniel capítulo 8. Y en Daniel capítulo 9 ahora sí se va a dar el punto de inicio de la famosa profecía de los 2300 tardes y mañanas que los judíos de antiguo y intérpretes de la Biblia como han aplicado la regla bíblica que aparece del día por año, y esto significa 2300 años. En esta profecía de 2300 años se le pone un punto de partida, el inicio de la construcción de la orden para construir el santuario y la ciudad de Jerusalén. Esta orden, que es la tercera orden en la que se cumple la del rey Artajerjes en tiempo de Persia, se da el año 457 a.C., es desde ahí que hay que empezar a contar, y desde el año 457 a.C. hasta el momento en que comienza el juicio a los santos del Altísimo, comienza la purificación del santuario celestial allá arriba en el cielo, poco falta ya para la venida de Cristo Jesús. El año que esta profecía se cumple es el año 1844. Otra vez, este no es un sermón sobre o un tema sobre esta profecía, sencillamente te estoy mencionando lo que pasa, ¿verdad? Y estamos viviendo en esa época, estamos viviendo en la época cuando se está llevando a cabo la purificación del santuario celestial, el juicio a los santos del Altísimo, el juicio en favor de los santos del Altísimo allá en el cielo. Cuando Dios está revisando los casos en los libros en el cielo para ver quién sigue siendo parte del pueblo de Dios, quién se ha mantenido en esta vida cubierto por la gracia maravillosa de Dios, lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro único Señor e intercesor. Bueno, allí Cristo Jesús en esta profecía aparece como el Mesías, porque en la primera parte de Daniel, en la primera parte de la profecía, de la explicación de la profecía de Daniel capítulo 9, aparece la figura del Mesías. ¿Sabes? Cuando Cristo Jesús vino, hubo historiadores romanos que escribieron de que en la época, justo en esos años, cuando Cristo Jesús viene, la gente estaba esperando la venida del Mesías. Había una expectativa general de que el Mesías tenía que venir en esos años. ¿Y sabes por qué? Por la profecía de Daniel. Esta profecía de Daniel es la que pone con día y fecha el momento de la aparición del Mesías, el año en que el Mesías empieza a obrar en esta tierra, que es el año más o menos, el año 27 después de Cristo. Es el momento cuando Cristo Jesús, ya con unos 30 años de edad, empieza su ministerio aquí en la tierra. Cristo Jesús aparece como el Mesías, pero aparece como un Mesías sufriente. En medio de esta profecía, la vida del Mesías es quitada a la mitad de una semana, más o menos 3 años y medio después del inicio de su ministerio. De hecho, la interpretación día por año, cuando se aplica al Mesías, no deja lugar a dudas de que las profecías de tiempo del libro de Daniel, la profecía del periodo del cuerno pequeño, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas, que es la profecía de Daniel capítulo 9, deben interpretarse usando el principio día por año, porque allí aparece Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el único que cumple esa profecía, y que esa interpretación viene de muy antiguo es algo
bien obvio por el hecho de que los comentadores romanos y paganos están escribiendo de que se esperaba que Cristo Jesús viniera en ese tiempo, y la única profecía de toda la palabra de Dios que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento que nos dice de que en ese tiempo tenía que aparecer el Mesías es la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Entonces no hay otra forma de interpretar esos periodos de días misteriosos sino el principio día por año. ¿Está bien? Pero en Daniel capítulo 9 Cristo Jesús aparece como un Mesías al que le es quitada la vida, un Mesías que sufre, un Mesías que muere. Y es allí el momento cuando Cristo Jesús aparece en esta profecía. Dice la palabra, después de las 62 semanas el Mesías será quitado, no tendrá nada, el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra será decretada la desolación. Sigue diciendo el versículo 27, por una semana la obra del Mesías, ¿verdad? Él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Aparece un Mesías sufriente. Interesante. Un rey victorioso, un sacerdote clamante que clama a Dios, un príncipe atacado terriblemente, un Mesías que muere. En el libro de Daniel hay una progresión de Cristo Jesús apareciendo en las profecías, donde se ve el sufrimiento de Cristo Jesús. Porque sabes, la liberación de este mundo, la liberación de nosotros los pecadores, no ha sido algo fácil. No es algo que tenemos que considerar livianamente. Cristo Jesús vino y sufrió por nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Cristo Jesús en Daniel aparece primero como ese Rey supremo y eterno. Después aparece como un sumo sacerdote intercesor en Daniel 7. Aparece como el príncipe de los ejércitos de Jehová y aparece como el Mesías sufriente. La forma como Cristo Jesús aparece en el libro de Daniel. Pero sabes, en este mensaje, tal vez la parte más bonita, es que si nosotros ponemos los símbolos, donde como aparece Cristo Jesús en el libro de Daniel, al revés, ¿qué es la usanza judía? El judío ve el final, nuestro final es para ellos el comienzo. Si nosotros vemos, en primer lugar, los símbolos de Cristo Jesús al revés como aparece en este libro de Daniel, aparece una forma mediante la cual tú puedes ser salvo. Aparece el camino de la salvación. Porque si tú un día quieres llegar al cielo, querido amigo o amiga, tienes que aceptar a Cristo Jesús como el Mesías de tu vida, como el Salvador del mundo que vino a liberarte, pagando con su vida el precio de tu salvación. Para llegar al cielo necesitas aceptar a Cristo Jesús como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como el que te cuida cada día enviando sus santos ángeles para que estén a tu lado, guiándote y protegiéndote en cada momento de tu vida. Si quieres llegar al cielo, tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu único sumo sacerdote allá arriba en el cielo, como el único ante quien tú tienes que presentarte confesando tus pecados, confesando tus maldades y recibiendo de Cristo Jesús por su muerte en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, perdón y restauración y salvación para tu vida. Y si tú quieres ir al cielo, tienes que aceptar cada día a Cristo Jesús como el Rey de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que puedas andar por este camino de la salvación cada día, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y que el Señor siempre esté contigo.